¿Cómo anda? ¿Todo bien? Qué alegría tenerlo otra vez acá en el programa. Un placer. De verdad, Bienvenido. de verdad. Alegría. Un ¿Cómo placer. están? ¿Cómo Hola. están? ¿Todo bien? Antes de invitarlo a su sillón, Sí. quiero agradecerle de verdad porque cada vez que lo convocamos usted no tiene ningún inconveniente y acá está con nosotros. Un gusto, una alegría. Para mí. Adelante. Gracias. Adelante. Muy Día, amable. Día Mundial del Trastorno Bipolar. Así es, Día Mundial del Trastorno Bipolar. tal cual, tal cual. Y está bueno, digo, hoy recién le decía, antes de presentarlo a usted, le decía a los chicos que capaz que tenemos a alguien al lado, o un amigo, o un familiar, que sufre de este trastorno y simplemente lo tratamos porque, él es así. Claro, claro. Un día una cosa, otro día otra. ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una enfermedad mental que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Ha tenido otros nombres. Trastorno bipolar es un nombre moderno. Es bastante frecuente, afecta al 3% de la población. 3%. O sea, cada 100 uruguayos que veas hay 3 bipolares ahí. Ajá. ¿Está? Como yo tengo doctorado en epidemiología, te diría que el porcentaje es 3%, pero en cifras absolutas en Uruguay habría unos 70.000 bipolares, Ajá. entre ellos presente. Usted es bipolar. Ajá. Tengo espectro bipolar. Espectro bipolar es la bipolaridad más leve. Primero definimos lo que es bipolaridad. A ver. Bipolar habla de dos polos. Es un subtipo de depresión. Son personas que tienen depresiones, o sea, caída del estado de ánimo, y así como tienen caídas del estado de ánimo, tienen elevaciones del estado de ánimo, contento, un poquito eufórico, recontra eufórico, sacado, mal, y un bipolar tipo 1, que es el más grave, puede llegar a desnudarse en 18 de julio de contento que está. Generalmente debutan la enfermedad con una internación compulsiva hecha por la policía. ¿Por qué? Porque de tanta euforia que tienen, una señora de 70 años, y estos son datos de la realidad de Montevideo, puede desnudarse en 18 de julio frente a la Intendencia. ¿Y por qué usted se desnuda, señora? Porque estoy feliz. Y otra señora que está ahí, o un señor, dice, mira, una vieja degenerada, dice, llama a la policía. Pero en ese momento la persona, obviamente, no está en sus cabales, no razona, No, y no se da cuenta que lo que está haciendo... Es absolutamente inimputable cuando está así. Bien. Entonces la policía la detiene porque no podés andar sin desnudo en 18 de julio, eso es Que además es un riesgo para la propia persona. Sin duda, sí, sí. Entonces la secuencia típica es que vaya a la comisaría y ahí viene un policía jovencito, dice, comisario, dice, porque a los varones que se exaltan, Sí. que tienen la misma enfermedad, pueden, por ejemplo, exaltarse mucho la sexualidad. Entonces un bipolar tipo 1, de esos que se exaltan, Sí. se exalta la sexualidad y le mete la mano en la cola a la vecina, que es muy bonita, que tiene 4 hijos y un marido con una espalda así. Y no tiene, igual lo hace. Y igual lo hace. No lo razona. No lo razona. Es un impulso. Entonces el marido denuncia a la policía o lo caga a palos, pobrecito. Y bueno, entonces está en un calabozo. Ahora, la alegría, esa euforia de los dos ejemplos que usted pone, también tiene el otro polo que es tirarse en una cama unos días y no levantarse. Las depresiones de ellas son las más profundas que hay. Son Las depresiones de la persona bipolar puede llegar al suicidio. Totalmente. Son las depresiones más profundas, son de rápida instalación, comienzan antes de los 10 años en la infancia, porque esto es congénito. Antes de los 10 años. Esto se hereda, es genético esto. Es genético, autosómico dominante. O sea, lo único que provoca la bipolaridad es la genética. No hay otros factores. Y hay otros factores, si tenés un tumor cerebral y te está apretando el lugar del cerebro, puede haber una bipolaridad sintomática del tumor. Ajá. Pero eso es rarísimo. Lo más frecuente es que sea la enfermedad del trastorno bipolar, o como se le llamaba antes, psicosis maníaco-depresiva. Maníaco cuando está eufórico, depresivo cuando está con el ánimo caído, ¿verdad? Por eso el hospital mental, la enfermedad más grave de la medicina es la esquizofrenia, la locura. Sin embargo, no se llama esquizofrenocomio. ¿Por qué? Y porque los esquizofrénicos están en el Parque Valle, hablan solos, se hamacan en el coso, comen de la basura y como no se meten con la gente, nunca los internan. En cambio, el bipolar tipo 1, como se mete, tiene un problema médico legal y el juez lo manda al manicomio. Tiene manía, de ahí viene el nombre del hospital mental. Manicomio es por manía. Ajá. ¿Entiendes? Que es el bipolar tipo 1 cuando está eufórico. Ahora, está bien, es genética, ya se hereda, Sí. pero ¿qué realmente, biológicamente, qué provoca la bipolaridad? Y bueno, es un defecto genético que hace que la persona, en vez de tener el estado de ánimo fluctuando normal entre alegría y tristeza... ¿Nosotros tenemos eso tenemos usted lo maneja como un sensor, como algo que... Y el estado de ánimo es normal, fluctúa entre la alegría, ¿Y eso pasó algo lindo...
lo regula en el Y cuerpo? ¿Qué regula eso? La genética, los genes regulan la intensidad de eso. Hay gente que, por ejemplo, si yo en mi caso, que tengo un poquitito de bipolaridad, soy muy ansioso, ¿tá? Tengo espectro bipolar, que es la más leve, ¿tá? Y ese tiene ventajas. A ver, ¿por qué? Porque tenés taquipsiquia. Taqui es rápido, psiquia, psiquismo. Tenemos la capacidad de pensar más rápido que los demás. Entonces muchos bipolares se destacan, por eso hay tantos bipolares famosos. Tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos. Está lleno. Vamos a manejar algunos. No digo uruguayo porque no quiero tener problemas médicos. ¿Tenemos uruguayos? No, en la lista tenemos gente de Hollywood, por Arrugar. ejemplo. El origen del día responde a Vincent Van Gogh, que se presume que tenía bipolaridad, Sí. aunque se lo dijo después de muerto, ¿no? A veces dicen eso, otros dicen epilepsia, pero es una posibilidad, sí. Una persona bipolar puede llegar a ser agresiva, puede lastimar a alguien. Cuando se enojan son se enojan muchísimo. El bipolar tipo 1 es más bien euforia. El bipolar tipo 2 tiene exaltaciones que son la mitad del tipo 1, ¿tá? Pero la agresividad es muy intensa, entonces muchas veces son los feminicidas. El tipo se saca, empieza a discutir con la esposa, empieza a pegar, la termina matando y después se suicida. O se escapa, y la policía uruguaya, bastante buena, lo agarran, 45 años feminicidio. Los chiquilines quedan desamparados con una abuelita de 80 años cuidando a los niños. ¿Cuál es la alarma que nosotros, familiares de una persona bipolar, podemos captar? Y antecedentes familiares, porque como esto es genético, mi bisabuelo, el padre de la abuela materna, se suicidó y dejó a mi bisabuela con 15 hijos para criar. Bueno, pero dejó 15 hijos. Y bueno, ese señor tuvo un problema económico, tenían campo, perdió un ganado, yo qué sé, en el 1800 y pico. Mi abuela había nacido en 1886, en el siglo XIX. Bien. ¿Ah? Ahora, pero él acá, perdón, pero Sí, acá, dime. usted me está planteando de que él tenía un problema serio. Sí, O sea, obviamente que... y probablemente genético también. No, pero un problema serio económico. Sí, bueno, los problemas Eso económicos pueden desencadenar depresiones que son más fuertes si sos bipolar. Si no sos bipolar es más leve, ¿verdad? Y él se suicidó, por ejemplo. Sí. Después tuvo 15 hijos. De esos 15 hijos se suicidaron 4. Los otros no se suicidaron, no tenían depresiones, ¿viste? Y después, primas hermanas de mamá, o sea, nietos de ese bisabuelo mío, y como eran 56 primas hermanas, como 5 se suicidaron, ¿viste? Entonces, los distintos familiares, depende del espermatozoide que fecunde el óvulo, unos tienen carga genética más fuerte, otros tienen más suave, entonces de repente hay uno que es bipolar tipo 1, grandes euforias, el otro por la mitad, bipolar tipo 2, y después espectro bipolar, que eso tiene cosas malas y cosas buenas. La cosa buena es que trabajan más que los demás, vamos a usar gente de fuera del país. Alberto Olmedo seguramente tenía espectro bipolar. ¿Tá? ¿Por qué? Porque era muy cómico y siempre estaba como aceleradito, eufórico. Yo sé que también hay unas teorías que son ciertas, porque tenía una bolsa cuando cayó una bolsa de cocaína en la mano. Pero esas personas, la cocaína exalta más, pero sin cocaína igual están como de merca sin haber tomado merca. ¿Tá? De la máscara, como ese. Jim Carrey. Jim Carrey también es bipolar, bruto bipolar. Se agarra terribles depresiones cuando rompe con sus compañeras, sus novias, esposas, concubinas, lo que sea. Y después cambia la estación del año y pum, y anda re contento y eufórico y bárbaro. ¿Sufre mucho el que tiene trastorno bipolar? Y sufren bastante porque tienen niveles altísimos de ansiedad y por lo tanto muchas veces para poder gerenciar y gestionar ese nivel de ansiedad caen en adicciones. Los alcohólicos, está lleno de bipolares entre los alcohólicos. Los usuarios de drogas, adictos a sustancias, también está lleno de bipolares. Y los adictos al juego compulsivo también. O sea que si tenés genética de bipolar y tenés algo de bipolaridad, sea el nivel que sea, tenés más riesgo de ser adicto, de ser alcohólico. Si sos mujer jovencita, más riesgo de tener anorexia y bulimia, todas esas patologías de la alimentación. Y también tener trastornos de la personalidad, ¿no? Porque los bipolares leves, las euforias no son de desnudarse ni de matar a la esposa, son rezongones, tienen ojos. Justo lo están llamando doctor. Sí, pero no hay que darle bolilla. Está silenciado. Pero ¿estás seguro? No será una alarma, ¿no? No. Ahorita cuando está silenciado la alarma te suena igual. No se preocupe. Lo silencié, ahora sí. Usted es doctor, los que tenemos que preocuparnos somos nosotros. Yo creo que hoy le pregunté si sufría mucho la persona que tiene bipolaridad. Digo, la familia es como una bomba de tiempo, ¿no? O se puede regular con medicamentos. Si se diagnostica y se trata, llevan una vida absolutamente normal. Yo estudié 5 años en San Pablo, donde hice el doctorado en la Universidad Federal de San Pablo.
Trabajé ahí en la unidad de trastornos del ánimo, donde veíamos bipolares de todo tipo, toneladas, porque San Pablo tiene 30 millones de habitantes, entonces había cantidad de pacientes. Y me acuerdo que cuando les proponía a los pacientes que tenían que tomar el estabilizador del ánimo, un remedio que te hace que tu ánimo fluctúe normal, el litio se daba antes y se usa todavía, pero en aquel momento era lo único que había, y yo tenía una foto de Ulises Guimarães, que era el presidente del Senado y de la Asamblea General del Brasil, 500 diputados y 100 senadores, que era un referente en la política de Brasil. Y yo le digo, el doctor Ulises toma. Ah, si el doctor Ulises toma, yo tomo, doctor. Yo tomo licho, dice. Y Ulises, además, gran político, falleció hace años, ¿no? De viejito. Y comunicador, no, en un accidente de helicóptero falleció. Él decía, yo tengo cabeza feita, yo soy bipolar, estoy tratado. Y articuló la vuelta a la democracia del Brasil. Digo, habitualmente los bipolares, si no se entreveran con cosas, drogas muy fuertes, ¿viste? Dice que son los que hacen avanzar la humanidad. Hay un colega que escribió en la revista de psiquiatría sobre la bipolaridad de Artigas. Vamos a hablar de un uruguayo, porque no nos puede hacer un juicio. José Artigas. Vos tenés imágenes de Artigas. La batalla de las piedras, ¿viste? Le ganamos a todos los españoles con las lanzas de los indios, no sé qué, los metieron en un barrial, los ganaron. Después el éxodo del pueblo. Y después tenés imágenes de Artigas con una depresión brutal en el Paraguay, mirando el piso, hecho pomada, ¿viste? Entonces, usted dice que muchos líderes políticos de los países son bipolares. Son bipolares. Mandela, probablemente, Gandhi, que sin tirar un tiro, Gandhi era abogado, había estudiado en Oxford, en el Reino Unido. Va a Sudáfrica, entonces él era hindú. Y estaba toda la política del racismo contra la gente de raza negra, los humanos de color negro, ¿no? Entonces subió un tren y como era abogado se fue al lugar de los blancos, ¿no? Y le dijeron, usted es medio negro, mi guarda, tiene que ir para allá. Dice, no, yo soy el doctor Gandhi, egresado de Oxford, soy abogado. Y los guardas sudafricanos le pegaron una paliza y lo tiraron para ahí. Entonces el loco dijo, son persistentes, son muy persistentes. Entonces dijo, creo que los ingleses están muy agrandados. Voy a volver a mi país y empezó a hacer la campaña y los echó de la India con el boicot sin tirar ningún tiro. Le boicoteaba los productos, no compren camisas inglesas y los ingleses se fueron. No sabían con quién se habían metido esos guardas. Sí, en ese momento. Liberó un país de 1.000 millones de habitantes, era la colonia más grande de los británicos. Me sorprendió bastante, quiero porque los chicos quieren hablar también de preguntas, pero me sorprendió bastante la edad que Lo que pasa es que al ser congénito... Chicos, elementos del espectro bipolar que te hagan sospechar, depresión antes de los 10 años, en la infancia. Antes de los 10 años. En la infancia, porque es congénito. Entonces ya de chiquitito tienen. O niños que hacen unas pataletas brutales y que parece como exagerado, a veces son niñitos bipolares. Para eso están los psiquiatras infantiles que los tratan. Depresión antes de los 20 debe hacer sospechar bipolaridad. Y depresión antes de los 30. No te olvides, que la otra vez hablamos, las depresiones que generan más suicidios son la depresión bipolar y el episodio depresivo mayor. El 90% de los suicidios que hay en Uruguay, que aumentaron de vuelta, el Ministerio de Salud Pública no ha dado los datos oficiales, pero sí los dio el Ministerio del Interior, que también los tiene. El año pasado, en el 2021, se suicidaron 767 uruguayos, casi 800. En el 21. En el 2021. De esos bipolares, el 90%, de esos suicidados, el 90% seguramente tenía episodio depresivo mayor o bipolaridad. Y eso está claro, porque aumentaron como 60% del 2020 al 2021 los suicidios entre los chiquilines entre 15 y 19. Y bueno, es antes de los 20, ¿no? Y antes de los 30. Entre 15 y 19. Seguro. Entonces, depresión en la infancia, depresión en la adolescencia o depresión antes de los 30, hay que descartar, yo cuando era profesor de la facultad, hay que descartar el trastorno bipolar hasta demostración de lo contrario. ¿No? O por ejemplo, hoy vi una chiquita, que ahora no es chiquita, tiene 18, pero la depresión en la infancia, miren, no sé, consultamos a una psicóloga y no supo hacernos un diagnóstico. Pero a ella le encantaba la playa y hubo un verano que no quería ir a la playa, estaba acostada, de freno fruncido y una depresión infantil. Lo que pasa es que la gente tiene la imagen de que los niños tienen la edad tapa dorada y yo qué sé, pero así como hay cáncer en niños, hay depresión en niños también. Y en los países ricos, desarrollados, donde esto se entiende más, hay más información, la gente está más informada, desde que le empiecen los síntomas hasta que los padres, porque hay un preconcepto, si precisa un antibiótico le dan, pero si precisa un psicofármaco no, tan chiquito tomando remedio, y si lo precisa dáselo, hermano. Sí. Es más grave que lo encuentres colgando del galpón de una piola, porque se te mata. Se trata, no se cura. Se trata, se compensa con estabilizadores del ánimo. Hoy día hay estabilizadores del ánimo tipo la motrigina,
La lamotrigina no lleva receta verde, no debe ser usada por una persona que no sea psiquiatra o un médico muy bien capacitado, pero es un estabilizador antidepresivo, o sea, le mejora el estado de ánimo y no le pone eufórico, porque si le das antidepresivo mucho, está deprimido y al poco tiempo mejora y cuando querés acordar estaba bailando el 18 de julio arriba de un ómnibus, haciendo cosas, ¿viste? Así que... Doctor, usted recién sobrevolaba la idea de que los psicofármacos en niños de repente la gente es un poco reticente. Totalmente. Y también siempre que viene hablamos de que en sí el uruguayo es un poco reticente al tratamiento psiquiátrico, como que le tiene miedo a esa visión social de que hay el loco. Para las personas que nos están mirando hoy, que de repente en su familia, como hoy también decía Luis, tienen a alguien que pueden llegar a sospechar, ¿qué es exactamente lo que en el día a día usted alertaría y diría, bueno, si tenés un familiar que tiene estas características, anda, o si a vos te está pasando esto, anda? Y para que la gente le pierda un poco el miedo justamente a la visita al psiquiatra y al posible eventual diagnóstico, ¿cómo es que ustedes lo descubren y después cómo es que ustedes lo tratan? Muy buena pregunta y gracias, Sonia, por ella. En realidad se debe sospechar bipolaridad si la persona tiene altibajos, le cambia el estado de ánimo. Hay días que está bárbaro, hay días que anda de ceño fruncido y eso es rápido, en una semana le cambia, por ejemplo. Otra cosa, lo que habíamos dicho con Luis, es que es muy ansioso, tienen mucha ansiedad. Son muy hiperactivos, no pueden quedarse quietos. Yo no puedo quedarme quieto, ¿tá? Vos tampoco. Cantidad de gente. No. Tienen buena productividad los que tienen un chiquitín de eso, por lo menos. Otra cosa es que tienen enojos. Un niño que se enoje muchísimo, que es exagerado. Yo la otra vez vi un adolescente de la ciudad de Rosario. Rosario tiene muchos habitantes y he visto muchos, así que no rompo el secreto médico, que el gurí cuando se enchinchaba demolía el cuarto y lo criaban unas tías, porque era huérfano, y las tías se habían hecho cargo, y demolía todo. Bueno, lo trajeron, diagnosticamos, le dimos el estabilizador, y un día viene el gurí y me dice, doctor, dice, estoy mucho mejor, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, contame, ¿por qué decís que estás mejor? Porque vos sabés que, a mí me tutean los gurises, yo les pido que me tutean para conectar mejor con ellos. Y me dice, no, Pedro, dice, viste, yo de las bicicletas sé todo, dice, armo todo, no sé qué, dice, pero la parte de la cadena se me complica, o los rayos para centrar la bicicleta, y no sé, dice, no pude con la cadena, y agarré la bici y la reventé contra la pared. Y digo, ¿cuál es lo positivo? Y digo, que la reventé contra la pared. Y, pero eso no puede... No, antes yo demolía el garaje. Llegué a tirar una tele de la planta alta para abajo. O sea, que mejoró. Y mis tías creían que yo estaba loco, ¿qué le pasa al nene? Y se enojaba porque no le salía antes. Bruta. Ahora, pero, perdón. Sí. ¿Y no está loco? Y lo que pasa es que el loco se dice cuando tenés esquizofrenia, que es un trastorno del pensamiento. Esto es un trastorno del ánimo. No tienen ideas delirantes, son deliroides. Yo me acuerdo con un profesor que me enseñó eso cuando yo era un joven aspirante a psiquiatra. Dice, mirá la bipolar tipo 1 de la cama 3. Dice que es Susana Jiménez. Sí, no es, ¿no? ¿Está delirando? Y bueno, profe, no es Susana que estará delirando, sí. Me dice, vení conmigo. Che, fulana, ¿cómo anda, profe? No sé qué. Pues van y te abrazan, te bailan. Aparte vas al otro día y lloran. O están 3 días así. Te digo los bipolares graves de hospital, ¿no? Y dice, no, yo no soy Susana, es de joda que digo. ¿Ah? Digo, ¿viste cómo rectificó? Porque está eufórico. Si a este le bajas el estado de ánimo, queda normal y ya presentifica bien y está normal. Creo que queda una parte de la pregunta por responder, ¿no? Sí, más cosas para reconocerlo. Claro, ¿cómo ustedes lo reconocen, por ejemplo? Y por un niño que se enoje mucho, por un niño que sea muy ansioso, por un niño que sea altibajos, y lo que dijimos hoy también es importantísimo, si en la familia hay alcohólicos, gente a uso de drogas, jugadores compulsivos, gente que hizo intentos de suicidio, gente que tuvo depresión, muchas depresiones en la vida. Es decir, hay gente que tiene solo las depresiones, pero esos no son bipolares. Eso se llama episodio depresivo recurrente. Tiene que tener por lo menos una euforia para que sea bipolar. Y hay gente que le tiene miedo a los efectos secundarios de lo que es la medicación. O sea, no me medico con esto porque después me genera este efecto secundario. Para romper ese mito. Eso era más antes con el único estabilizador que funcionaba y que había, en 1960 estoy hablando, cuando yo tenía 1 año. Un doctor en Australia, John Cade, se dio cuenta que estaban haciendo un ensayo clínico con hipertensos para sacar el sodio, le daban una sal de litio. Y se dio cuenta que toda la gente quedaba con el ánimo tranquilo. Entonces empezaron a estudiarlo para dárselo a los bipolares y eso es lo que tomó el doctor Ulises Guimaraes en 1990 y pico. Y ese era el tratamiento. Y ese tenía efectos colaterales. Tanto es así que
si dabas mucho intoxicabas, te dañabas la tiroides y los riñones. Y si dabas poco no servía para nada. Entonces te tenés que sacar sangre una vez al mes. Y eso ya molesta a la gente, Claro, que te saquen sangre una vez al mes. Ahora, Ulises Guimaraes llegó a ser presidente de la Asamblea General del Brasil porque tomaba litio. Si no, estaría en un manicomio internado, enchalecado. Es decir, la manía, para que vean la euforia del bipolar tipo 1, yo una vez recibí en el Hospital Musto, que fue un hospital psiquiátrico un tiempo en el proceso, me acuerdo que... cívico-militar o militar, como quieran decirle, cayó, me llaman de traumatología, estábamos de guardia, ¿no? Dice, mira, acá hay una abuelita que es para ustedes, dice, porque estaba eufórica y se puso a bailar ahí, viste, en Avenida Italia, ¿no? Y la atropelló un ómnibus, dice, lo único positivo que tengo para decirte que fue frente a traumatología. La agarramos, viste, está hecha pomada, ¿tá? Tiene múltiples fracturas, tiene fierros para acá, fierros para allá, poleas que tiran para acá, para todos lados. Pero nos está enloqueciendo, porque habla y grita sin parar, no se puede mover por las fracturas. Y bueno, era una señora con orientación política, yo trato de no politizar, pero es un cuento, en la realidad era frente amplista la señora. Sí. Entonces llegó hecha pomada y la única mano sana que tenía, va a ganar el Frente Amplio, va a ganar el Frente Amplio. Eso, pero es decir, no sentía ni los dolores. Pero no era porque estaba en shock por lo que había pasado. No, era porque estaba eufórica. Lo que hicimos fue darle un depresor del estado de ánimo y quedó una señora fracturada normal, ¿viste? Lo digo porque estaba con lo tremendo que le había pasado y estaba... Es que le pasó por estar eufórica. Pero vos no podés ponerte a bailar en Avenida Italia en la hora del rush. ¿Qué pasa en los COPS, los CUTS? No podés, porque te puede pasar eso. Entonces, en la antigüedad, esto se conoce desde hace 2000 años, en la antigüedad bailaban 6 meses, no dormían, no comían y se morían de deshidratación. Así de grave es el bipolar tipo 1, sin tratamiento. Por suerte la medicina avanzó, ahora hay estabilizadores y le damos y es en vida normal. Pedro, te tuteo porque acabas de mencionar que no te molesta, al contrario, que te gusta que te tuteen. Sí, me gusta abordar un poco más la parte de la identificación, sobre todo alguna duda que me surge respecto, nombrás muy bien, nos explicás muy bien que tiene que ver una parte genética, que hay diferentes tipos. Las preguntas serían, ¿puede variar el tipo a lo largo de la vida? ¿Podés pasar de un tipo 2 a un tipo 1 o al revés? Y si existe un examen genético en el que uno pueda ya ver esa predisposición sin conocer los antecedentes de familia. Sí, muy buenas preguntas. Tiene un componente genético importantísimo. Si sos bipolar tipo 1 no vas a ser tipo 2 o espectro, y si sos bipolar tipo 2 o espectro no vas a ser tipo 1. No podés cambiar. Eso me ha preguntado, doctor, y mire si me presiona mucho la vida, y mire si me convierto en bipolar tipo 1 y termino en el bilardeo. No, eso no va a pasar. Bien. ¿Por qué? Porque es genético y usted es así, nariz corta, nariz larga, y bueno, nariz corta es para siempre, a no ser que te operes, y viceversa. Después la otra pregunta que me habías hecho. Examen genético que te dé la información sin conocer antecedentes familiares. Acá hay genetistas muy buenos, muy competentes, formados en el exterior, que te hacen estudios y pueden detectar la vulnerabilidad genética para la bipolaridad, así como también se detecta para la demencia, el deterioro cognitivo. Vulnerabilidad, nunca es asegurado. No, es que habitualmente si es potente, si es bipolar tipo 1, si hubo mucha penetrancia genética, porque reitero, depende. Cuando hay una dama aporta un óvulo para hacer un bebé, es un óvulo. Pero el varón eyacula millones de espermatozoides en un volumen espermático, ¿verdad? Y ahí hay cantidad de espermatozoides, con información parecida, pero no idéntica. Entonces, uno es bipolar tipo 1 y se interna cada rato. El otro, espectro bipolar, es un gran emprendedor porque tiene esa capacidad de laburo impresionante y nunca se interna, nunca tuvo depresión. Y otro es normal. ¿Por qué? Y porque cada espermatozoide tiene información distinta, ¿no? Los hermanos son parecidos, pero no son idénticos, salvo que sean gemelos, que es como un clon natural. Los gemelos unicigóticos, esos que son idénticos, las trillizas de oro, por ejemplo, nosotros que somos gente joven. De nuestra época. Las trillizas de oro era una chiquilina de esta viejaza. Bueno, doctor. Mire que si nos está mirando. María Eugenia, María, ¿te acordás? Todas las Marías. Eran bonitas. Entonces, tienen información distinta y puede uno tener mucha vulnerabilidad heredada porque justo lo formó un espermatozoide que llevaba esos genes, y los hermanos no, por ejemplo. Así que se puede, sí, hacer estudios genéticos, ¿cómo no? Bien. Pero reitero, si es grave, ya de chiquito hay problemas, ¿no? Porque las pataletas son impresionantes de los chiquititos. Ahora un chiquitito vos lo controlás, pero si mide 1,80 m y pesa 90 kilos, ¿cómo hace para controlar una patata? Claro. Ya tiene que llamar a la policía. Ahora, pero
A los coraceros. Ahora me hiciste acordar de la hiperactividad, ¿no? Aquella persona que dice, no, mi hijo es tan hiperactivo. Natalia Trenque, famosa psiquiatra infantil uruguaya, siempre dice, muchas veces se confunden el síndrome de el déficit por atención, que los chiquilines están inquietos con los gurises bipolares. Dice, les dan Ritalina porque creen que tiene déficit de atención y eso agrava el bipolar y el gurí es bipolar. Dice, entonces, el psiquiatra infantil es una mezcla de pediatra y psiquiatra y es más difícil diagnosticar. Yo me inclino reverente frente a los pediatras y frente a los psiquiatras infantiles. ¿Por qué? Porque se ocupan de la salud y la vida de lo más valioso que tiene la gente, que son tus niños, ¿verdad? Sí. En un hogar lo más importante siempre instintivamente nos sale son los niños, ¿verdad? La gata, la corre, se va, está con gatitos y se enfrenta para defender a sus chiquititos, ¿verdad? Entonces yo realmente digo, nunca tendría coraje de ser pediatra. Tengo coraje para ser psiquiatra, capaz que cirujano quería ser, pero pediatra, dije, nunca podría, es demasiado importante. Mariano. Doctor, sí, decime. ¿Puedo tener bipolaridad y que esté dormida al ser genético y se despierta en algún momento de la vida? Y podría con algún estimulante, sobre todo cocaína o anfetaminas, porque la merca, la cocaína, el clorhidrato de cocaína, como le dicen en Brasil, que quiere decir polvo, libera los neurotransmisores a toda velocidad. Por eso la gente tiene más energía y se divierte, yo qué sé. Al otro día está hecho pomada, ¿no? Y eso es muy negativo usar eso. Y puede eventualmente hacer aparecer una genética que estaba media dormida. Sí, sí.